Bueno, ahora vamos a comenzar la clase. Estamos ahorita retomando lo del Sturm-Liouville. Recordemos que en los videos previos hemos estado hablando un poquito de esta ecuación que obedece ciertas propiedades en términos de eigenvalores y operadores. Y entonces, pues justamente lo que vamos a hacer es detallar un poquito algunas otras propiedades que se satisfacen en forma general. Y después, no sé si en este video o en uno siguiente, vamos a profundizar un poquito más en dos particulares. Una es la de la ecuación de Lejeune, que observará Jesús en su ayudantía, y la otra es la de Hermite. Estas las vamos como a tomar como ejemplos de ecuaciones de Sturm-Liouville que pues obedecen ciertas propiedades y que son útiles en la práctica, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a continuar. Creo que vale la pena recordar que el operador de Sturm-Liouville es L y aplica sobre una función y, que en la notación de Dirac lo representarías así. Y bueno, el chiste es que esta cantidad viene definida como una función P0 por un operador de segunda derivada actuando sobre y, más una función P1 por una primera derivada respecto de x actuando sobre y, más una función P2, ¿no? Entonces, este es el operador de Sturm-Liouville actuando sobre esta cantidad, ¿ok? De la clase pasada también encontrábamos el operador dual o adjunto a L. Entonces esto le ponemos el nombre de operador dual o adjunto a L, ¿ok? Ay, perdón, aquí no sé qué dibujé. Ahí está L, ¿ok? Y el punto es que también esta cantidad la podríamos escribir como la segunda derivada de P0 y más, no es cierto, aquí creo que iba un menos, justamente eso es lo que lo hace como sutilmente diferente al de arriba. Aquí P1 por Y más, aquí me faltó Y de veras, P2 por Y. Entonces este era el operador dual actuando sobre Y. Y entonces la noción o la idea es que justamente actúan de maneras diferentes sobre lo que esté a su derecha o lo que esté a su izquierda. Esta notación bien podría escribirse como Y L daga, ¿ok? Entonces esta cosa realmente está actuando sobre lo que está a su izquierda, nada más que al momento de escribirlo en términos analíticos, pues es común escribirlo así. De hecho, si tú pusieras, por ejemplo, en esta parte la Y de este lado, sería como poner que esta segunda derivada actuaría sobre Y P0, segunda derivada, solo que esta segunda derivada está está actuando sobre lo que está a su izquierda. Y entonces, por ejemplo, eso reproduce este término. ¿Sí me explico? Y lo mismo con la otra cantidad, solo que aquí lleva un signo menos. Entonces, este signo menos nos llevó a una implicación muy importante porque nosotros queríamos o queremos en la teoría que esta cantidad reproduciera eigenvalores reales, y eso implicaba esta cosa, ¿no? Esto salió de igualar esta cantidad con esta, porque estas dos funciones, estas dos operadores, perdón, en principio pueden reproducir eigenvalores diferentes cuando actúan sobre Y, recordando que justamente pues estas eigenfunciones y los operadores tienen esta peculiaridad, ¿no? Entonces lo podemos escribir así. Entonces, justamente el dual pues puede reproducir otro eigenvalor. Y el chiste es que estos eigenvalores queremos que fueran iguales y reales. Entonces, esto pues se podría decir que se tiene que satisfacer si buscamos esa particularidad. Y al momento de hacer el desarrollo, pues resultó que esta y esta cantidad tienen que ser iguales.
Y claro, definiendo de manera adecuada el operador daga o dual o adjunto a L, ¿no? Entonces, como L tiene que ser igual a L dual, apareció una condición y dices, ay, bueno, eso sí es cierto, sí, P1 resultaba ser P0'. Entonces, esto implicaba de manera directa que L sí era igual a su operador dual, ¿no? Esto lo podemos de hecho escribir, si tú quieres, o ver directamente del operador, porque si P1 es igual a P0', fíjate lo que ocurre. Teníamos que L, por ejemplo, dual, actuando en Y, insisto que esto en la notación de Dirac se escribiría Y, L, daga, es igual a la segunda derivada respecto de esto por P0Y menos, que era la primera derivada respecto de X de P1, pero en este caso ya sabemos que P1 es P0' por Y más P2 por Y, ¿no? Eso era por default L daga, solo que ahora si asumimos que P1 es P0', pues se sustituye esto, ¿no? Entonces, esta cantidad acaba siendo igual a la segunda derivada de esto, y esto es, pues hay que derivar dos veces esta cantidad. Esto es P0 por Y' más P0' por y esto hay que derivarlo, menos P0' o B' por Y menos P0' por Y más, aquí me faltó Y', más P2 por y esto es P0', Y' más P0', más P0', por Y más P0', Y' menos P0', por Y menos P0', Y' más P2 por Y. Y entonces podemos simplificar este término, se va con este, y este se va con este, y acaba siendo esto. Entonces esto es P0 por Y' más P0' por Y' más P sub índice 2 por Y. O lo que es lo mismo, P0 por la segunda derivada respecto de Y más P0', pero P0' ya quedamos que era P1 por la primera derivada respecto de Y más P sub índice 2 por Y. Y esto justamente es L actuando en Y. Entonces, en efecto, estas dos cantidades sí son iguales siempre y cuando se satisface o se satisfaga que P0 y P1 estén vinculadas con esta forma, ¿no? Entonces, este es un requisito muy importante para que tengas una ecuación de Sturm-Liouville, que el término 1, P1, sea el cero primado. Entonces, si satisfaces eso, ya la hiciste. Tienes una ecuación de Sturm-Liouville ahí prima. Bueno, ¿qué otras propiedades satisfacen? Esta cosa ya por default va a obedecer que tiene eigenvalores reales, y la demostración la puedes copiar tal cual cuando lo hice con las matrices, solo que en lugar de ponerle matrices o M o A, la letra que le haya puesto a la matriz, ponle L daga y L, y es lo mismo, es exactamente lo mismo porque se hace de la misma manera. Entonces la demostración ya está hecha cuando la hice con matrices, es exactamente la misma, eso no cambia, eso es independiente de la forma incluso de los operadores. Esto viene también quizás de algo más general que se llama hermiticidad, operadores hermitianos. Entonces, si tú tienes, por ejemplo, una matriz simétrica, es igual a su adjunta o a su transpuesta, y por ejemplo en este caso también tenemos un operador que es igual a su adjunto. Entonces, cuando tú tienes operadores en general que son iguales a sus operadores o matrices adjuntas, se les llama operador autoadjunto. Entonces,
Si tú tienes un operador y este operador, insisto, es igual a su operador adjunto, dices que entonces O operador es un operador autoadjunto. Bueno, y resulta que la propiedad de que, ok, tienes eigenvalores reales, que produces eigenvectores, nos da otra propiedad muy importante y muy buena. Es que resulta que estos eigenfunciones son ortogonales entre sí por default, y eso no es obvio. Entonces podríamos decir que en términos del producto punto vas a tener que el producto punto entre dos eigenfunciones siempre da cero, siempre y cuando sean diferentes entre sí. Y eso es algo muy fuerte y muy útil, porque entonces formas una base ortogonal. ¿Va? ¿Y eso cómo lo podríamos demostrar? Podríamos decir, a modo de teorema, podremos enunciarlo como si L es un operador autoadjunto, las eigenfunciones de L son ortogonales. Este es el teorema, básicamente. Se puede enunciar así, como si tú tienes este operador, entonces, y el operador resulta ser autoadjunto, sus eigenfunciones son ortogonales, por default. ¿Cómo podemos demostrar esto? Entonces, este es un teorema, esto vale la pena resaltarlo. También podríamos decir que el hecho de que sea autoadjunto implica eigenvalores reales, pero eso, insisto, ya prácticamente está demostrado con lo que enuncié cuando lo hice con matrices, la misma demostración. Lo que ahora interesa es ver que resulta que las cantidades de estas eigenfunciones son ortogonales. Y eso es muy útil, ¿no? Entonces vamos a demostrarlo. Estaríamos de acuerdo que si tú tienes el operador L y lo aplicas a una función, a una eigenfunción y enésima, voy a ponerle una etiqueta para que se diferencie de todas las posibilidades, estaríamos de acuerdo que esto va a ser un eigenvalor asociado a esta cantidad n por su respectivo eigenfunción, ¿verdad? Aquí es como si tú pusieras u, v, z, w, lo que tú quieras. Simplemente estamos caracterizando de manera particular este eigenestado, esta eigenfunción, ¿ok? Entonces, si yo tengo esta eigenfunción y el operador actúa sobre esta eigenfunción, se supone que la va a diagonalizar de alguna manera y esto te va a dar su respectivo eigenvalor por ese eigenfunción, ¿ok? Entonces eso lo tenemos claro. Ahora, pensemos que yo tengo este mismo operador, pero actúa sobre otra, pues esto va a ser m y esto va a ser lambda m y m, ¿estás de acuerdo? Si tú transpones esta cantidad, bueno, si realmente, mejor dicho, lo haces dual, es decir, con el operador de este daga, esta cantidad se va a asociar directamente con y, m, l daga, ¿sí? Porque ahora este operador L es el que actúa sobre esta eigenfunción del lado izquierdo y se correspondería así, ¿no? Insisto, si no te queda claro esto, piensa que son matriz vector. Entonces esta es una matriz por un vector, cuando lo transpones te queda el vector transpuesto por la matriz transpuesta, ¿ok?
Entonces eso te puede ayudar a estructurar de manera abstracta lo que estamos haciendo. Por eso te decía que el ayudarte de las matrices y vectores, así como los conoces, te puede ayudar mucho porque te da visualización. Ahora, como este es un eigenvalor, y además sabemos que estos eigenvalores independientemente están en los reales, entonces cuando tú transpones esta cantidad sigue siendo un real, sigue siendo un numerito y sigue siendo lambda m. Y cuando transpones el ket, te va a quedar el bra, pues transpuesto, ¿verdad? Es decir, te va a quedar ym así. Ok, entonces aquí no hay ningún problema. Ahora, si tú calculas ym con L y Yn así, pues esto en principio tiene que ser igual a Ym por L dual por Yn, ya que L y L dual son adjuntos. Digo, son iguales, ¿verdad? Entonces, porque es un operador autoadjunto. Entonces, este es tu punto de partida. Ahora, por un lado, tienes que Ym por L, Yn va a ser igual a Ym, y recuerda que L actúa sobre lo que está a su derecha, entonces esto es L por Yn, ¿no? Y esto te va a dar lambda n por Yn, ¿ok? Y esto acaba siendo, este es un número, esto es lambda n por Ym, Yn, ¿ok? Bueno, esto queda por un lado, te da esta cantidad. Creo que va pasando de los elotes por allá afuera, lo siento, ya hasta me dio hambre. Ok, entonces tenemos esta parte. Ahora, del otro lado, tenemos que Ym por L daga Ym, perdón, Yn es igual a ¿qué? Recuerda que el dual actúa sobre lo que está a su lado izquierdo. Entonces, L daga por Ym dual, pues es justamente esta cantidad. ¿Estás de acuerdo? Es esto mismo. Entonces esto es lambda m Ym, y pues esta cantidad queda de este lado. Pero por default estas dos cantidades son iguales, porque se satisface esta relación cuando pues obviamente L y L dual son iguales, pero eso lo tenemos por default, ¿no? Entonces si el operador L es autoadjunto, satisface esto, y por lo tanto esta cosa de aquí arriba subrayada en amarillo es igual. Entonces esta cantidad y esta cantidad deben ser iguales. Si tú las restas, si haces la resta, ¿qué te va a quedar? Pues te tiene que quedar que este menos este es 0, igual a lambda n menos lambda m multiplicada por Ym con Yn. ¿Estás de acuerdo? Perfecto. Ahora, cosa importante. Insisto aquí, el dual actúa sobre lo que es Ym. El normal, el operador L, actúa sobre lo que es Yn. Este índice y este en principio no tienen para nada que ser iguales. Entonces, esta cantidad lambda m y lambda n respectivamente, estas dos, en principio no son iguales, porque este actúa sobre m y este actúa sobre el que lleva el índice con n. Entonces, esta cantidad no puede ser 0, porque para que esto debe ser una de dos, o esto es 0 o esto es 0. Entonces, como m y n en principio no son iguales, salvo que tú especifiques que m y n sean iguales, esto tiene o puede ser diferente de 0.
Entonces la forma en la que esto sea cero es cuando justamente esta cantidad se hace cero. Por lo tanto, esta cantidad te dice, fíjate que si tú tienes dos eigenfunciones diferentes y haces su producto interno, que vendría siendo la integral de AB en el dominio en el que vivan, sería la integral de ym de x por yn de x, tiene que ser cero. Entonces, justamente esa es una relación de ortogonalidad. Si tú tienes un producto interno y ese producto interno entre dos vectores te daba cero, pues resultaba que los vectores eran ortogonales. Pues esto es lo mismo, si tú estás diciendo que tienes dos eigenfunciones y las multiplicas entre sí, con su respectiva forma de multiplicar que sería esta, dices que estas dos cantidades son ortogonales. Entonces, por lo tanto, ym es de alguna manera perpendicular u ortogonal entre sí. Entonces son ortogonales. Si m igual a n, pues si m igual a n, entonces aquí lambda n menos lambda n da 0. Y esta resta también se va a satisfacer igualada a 0 porque pues estos dos eigenvalores son iguales. Entonces no hay ningún problema en que m y n sean iguales o sean diferentes. Lo que sí vamos a saber es que si m y n son diferentes, esta cantidad es 0, porque esto tiene que por default dar 0. Entonces con esto demostramos una propiedad más que satisfacen todas las eigenfunciones de tu operador de Sturm-Liouville. En resumen, ¿qué podemos concluir? Bueno, podemos llegar a algunos puntos que son muy relevantes de la teoría, ¿no? Entonces, si tenemos que L es el operador de Sturm-Liouville, ya se me quedó corto el pizarrón, Liouville. Si tenemos que L es el operador de Liouville, entonces ya tenemos una cosa importante. La primera es que L es igual a LDAG. En pocas palabras, es un operador autoadjunto. Tenemos otra propiedad, que al satisfacerse que es un operador autoadjunto, los eigenvalores son reales. Y la tercera propiedad, que también es muy importante, es que las eigenfunciones son ortogonales. Entonces, todas estas cosas se deben a que por construcción tú querías un operador que determinara eigenvalores reales, y eso implicó que pues aquí se tenía que construir este operador DAGA a modo que esto reprodujera eigenvalores reales. Entonces, por default tenemos un operador que es autoadjunto para que tengas eigenvalores reales, y entonces la última parte implicó que por default también tus eigenfunciones son ortogonales. Con esto ya tenemos una base, una estructura matemática muy buena y muy sólida, pues para poder generalizar algunos otros conceptos. Por ejemplo, cuando tú construyes eigenfunciones que son las del oscilador armónico, recordemos que en el oscilador armónico tú tenías esta ecuación de Sturm-Liouville, algo así como la derivada segunda
de y respecto de x, le voy a poner si quieres lambda n, de yn, perdón, más n cuadrada por yn es igual a 0. Entonces, esta es tu ecuación de oscilador armónico, ¿no? Entonces, para cada eigenvalor n, tienes una eigenfunción. Y justamente la eigenfunción se corresponde con, por ejemplo, la función seno de nx. Y esta decíamos que va a ser una función o una ecuación de Sturm-Liouville cuando la acotas en el intervalo menos pi medios, no, menos pi a pi, ¿no? Entonces esto funciona en el intervalo i de menos pi a pi. Entonces dices, si yo tengo la ecuación del oscilador armónico, ya sé que estas cosas van a ser ortogonales. Por default, porque estas son sus eigenfunciones y estas van a reproducir un eigenvalor. ¿Cuál es el eigenvalor? Este. ¿Ok? ¿Cómo puedes determinar las ecuaciones de los eigenvalores de una ecuación de Sturm-Liouville? La respuesta es otro teorema, pero por el momento no lo vamos a ver. Eso en ocasiones lo vemos en el curso de ecuaciones diferenciales 2 porque es un poquito más laborioso. Ahorita te doy las eigenfunciones, yo te doy los pesos, yo te doy cuál es el eigenvalor, etc. Entonces partimos como que de alguna ecuación de Sturm-Liouville conocida y la trabajamos, ¿va? Concretamente ahorita te estoy mencionando el caso del oscilador armónico porque resulta que hay una rama de las matemáticas que se llama análisis de Fourier. Y resulta que en el análisis de Fourier el propósito o el chiste es trabajar con funciones armónicas, que las puedes ver siempre como una cantidad, que puede ser bien una combinación lineal de vectores que se componen con senos y cosenos. Entonces tú básicamente podrías decir que tienes una combinación lineal de cosas que se mezclan en forma armónica y te dan objetos que puedes llamarle f's, ¿ok? Entonces en el análisis de Fourier justamente la noción lineal o como de álgebras es que tú puedes tener esa construcción de eigenvectores, que serían en este caso eigenfunciones, que son senos y cosenos, y te construyen espacios, ¿ok? Y eso es bien justificado porque esto viene de una teoría de Sturm-Liouville que te dice, pues fíjate que estos vectores, que son eigenfunciones, pues tienen eigenvalores reales y que además estas cantidades, senos y cosenos, son ortogonales. Entonces, obviamente, si tú haces la integral de menos pi a pi, esto nos va a dar algo así como la integral de seno de nx por seno de mx, diferencial de x porque aquí el peso es 1, y esto te va a dar 0 si m diferente de n. Y eso creo que justamente lo comentamos en la clase pasada. ¿Por qué? Porque por default todas las eigenfunciones de esta ecuación diferencial van a ser ortogonales. Claro, siempre y cuando definas un dominio en el que vivan. ¿Ok? Bueno, creo que con eso culmino esto que te quería comentar. Para la siguiente sesión vamos a hablar un poquito de una ecuación llamada de Legendre y te daré algunos como peculiaridades que tiene, como nació en forma histórica, y después nos meteremos a la ecuación de Hermite, que esa es la que realmente me interesa. ¿Por qué? Porque de la ecuación de Legendre el Señor Jesús va a ser quien te explique con más detalle algunas características de esta ecuación de Legendre, para que después de esto comencemos con transformada de Laplace, ¿ok? Entonces, bueno, dejo esto por ahorita, nos vemos en la siguiente clase. Saludos a todos. Bye.